Capítulo 16. El Evangelio y nuestros hijos diferentes. Algunos momentos se congelan en el tiempo y es imposible olvidarlos. En mi caso, uno de esos ocurrió en el pequeño consultorio médico repleto de papeles, gráficos, tablas, susurros, pausas largas, 5 adultos y un bebé. Mi bebé. ¿Va a caminar?, pregunté. Podemos abrigar esperanzas, respondió el médico de cabecera. ¿Va a hablar?, pregunté. Podemos abrigar esperanzas, repitió. Simplemente no tenemos ni idea de cómo se desarrollará, añadió un asesor genético. Yo miré a mi hija, que dormía en mis brazos. No se me ocurría qué decir. Yo sabía que debía hacer algunas preguntas, pero no sabía qué preguntar. Entonces opté por ocultar mis lágrimas y me puse a ajustar su manta y a acariciar la tela rosada con estampado de flores que cubría sus pequeñísimas piernas. Mi esposo hizo algunas preguntas adicionales, pero básicamente nos sentamos ahí en silencio, en las incómodas sillas de plástico, atónitos y consternados. Mientras íbamos en el auto de regreso a casa, llamamos a los miembros más cercanos de nuestra familia que habían orado por la cita médica. Recogimos a nuestros hijos mayores que estaban en la casa de una amiga. Preparé la cena, aunque sentíamos que nuestros corazones estaban destrozados. Seguimos adelante con la rutina. Mi esposo acostó a los grandes, yo di pecho a la bebé, miramos un programa en la televisión y lavé los platos. No podía dejar de pensar en el futuro. Me preguntaba qué iba a hacer de nuestras vidas. ¿Va a caminar? ¿Va a hablar? Estas preguntas se me arremolinaban en la cabeza como jabón en el agua. Sentía opresión en mi pecho, debilidad en mis piernas y mi corazón luchaba para encontrar esperanza. Me sentía abrumada de pena y desesperanzada por mi hija, por mi familia, por mí. Mientras caían mis lágrimas encima del fregadero, clamé diciendo: no puedo hacer esto. Te necesito, Dios. No sé qué hacer. Nada cambió mágicamente en ese momento. Seguía sintiendo aflicción e incapacitada. Todavía tenía muchas preguntas. A pesar de que olas de temor y angustia azotaban mi corazón, me aferré a la esperanza del Evangelio. El mensaje de la cultura. Tú eres la única esperanza. Ninguna mujer llega a ser madre con la expectativa de que su hijo tenga discapacidades, problemas de salud ni de comportamiento. Ninguna madre espera que su hijo requiera intervención médica. No obstante, muchas mamás van a enfrentar noticias inesperadas acerca de su hijo. Para algunas mujeres, el diagnóstico explica el fin de sus preguntas e inquietudes y casi supone un alivio. Pueden saber a qué se enfrentan y encontrar respuestas. Para otras, es lo que menos esperan oír y quedan paralizadas sin saber qué hacer. En cualquier caso, enterarte de que tu hijo es diferente, ya sea porque necesita un dispositivo auditivo o lentes por primera vez, porque le han detectado una alergia a un alimento o un desorden del procesamiento sensorial, por el diagnóstico de un retraso en el desarrollo o discapacidad. La experiencia puede ser difícil, dolorosa e incluso desoladora. El mundo consuela a las madres instándolas a agradecer que viven en el siglo XXI y tienen acceso a cuidado médico avanzado, ya sean lentes o una silla de ruedas, una simple cirugía facial o una cirugía vital a corazón abierto. Si tienes suficiente dinero, conexiones y motivación, puedes cambiar lo que sea que el futuro te depare gracias a la tecnología y a médicos y terapeutas capaces. El mensaje de la cultura es: pon tu esperanza en tu equipo asistencial. Ellos saben qué hacer. Además de buscar la mejor atención médica posible, las mejores madres son mamás osas. Una mamá debe ser la mayor defensora de su hijo, investigar a fondo en la internet y seguir investigando hasta convertirse en expertas en las necesidades específicas de su hijo, ajustar su dieta,
usar aceites especiales, probar un nuevo estudio clínico, hacer en casa terapias caseras diariamente, probar nuevos equipos médicos, administrarle vitaminas especiales cada mañana y asegurarse de masajear las partes correctas de sus pies. El mundo te dice, tú eres su esperanza. La condición y el desarrollo de tu hijo son el reflejo directo de tus capacidades. La presión que experimentan los padres para que sean la respuesta a la necesidad de su hijo es abrumadora. Ningún ser humano puede mantener ese ritmo, y aún así a las madres se les sigue presionando para que crean la mentira de que si ellas descubren el problema a tiempo, si ellas proporcionan los cuidados con diligencia, si ellas se esfuerzan lo suficiente, pueden controlar la trayectoria futura de sus hijos. Nuestra esperanza, ligada a nuestros esfuerzos imperfectos, a médicos imperfectos y a circunstancias imperfectas, se apaga o se enciende conforme al desarrollo de nuestro hijo. Algunas veces nos sentimos emocionadas, otros días nos sentimos desconsoladas. La mayoría de los días son una mezcla de ambos. Debemos estar agradecidas por médicos y terapeutas brillantes, apreciar los asombrosos avances de la medicina y de los equipos médicos de los últimos años, y ser firmes defensora de los niños que tenemos bajo nuestro cuidado. Aún así, no podemos controlar el futuro de nuestros hijos. Cuando recibimos un diagnóstico difícil, se nos dice que pongamos nuestra esperanza en nuestras propias habilidades o en las habilidades de otros. Sin embargo, como seres humanos limitados, fallaremos. El Evangelio nos ofrece una esperanza mejor, una esperanza que no descansa en nuestros propios méritos ni capacidades. Es una esperanza que alimentó a 5,000 con solo 5 peces y 2 panes, que hizo caminar a los paralíticos, que sanó vientres estériles, que partió el mar en 2, que resucitó huesos secos y les dio vida, que cuida al ave más insignificante. Es una esperanza que alza nuestros ojos más allá de la visión de nuestra cultura, para ver la historia gigantesca que se está escribiendo. El mensaje del Evangelio: creación, vivir con la fuente de la esperanza. Cuando Dios creó a los primeros seres humanos, sus cuerpos fueron formados a la perfección. La presión sanguínea era estable, los latidos del corazón perfectamente sincronizados. Los huesos eran fuertes y rectos, y las sinapsis del cerebro transmitían la información sin ninguna interferencia. La discapacidad, la enfermedad y la atención médica no existían, porque Adán y Eva gozaban de cuerpos perfectamente capaces, trabajaban y descansaban en el huerto sin contratiempos. En el Edén, nuestros primeros padres tenían comunión diaria con el Creador y sustentador de sus cuerpos. Caminaban y hablaban con su fuente de esperanza, confiados en Dios, en sus caminos y en la vida que Él había dispuesto para ellos. Caída, vida sin esperanza. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Edén, mientras el querubín y la espada encendida rodeaban el huerto. Dios lanzó a Adán y a Eva a una vida de dolor, trabajo y lucha. Por primera vez, ellos experimentarían el dolor de una rodilla lacerada, la pérdida de la vista con el envejecimiento y el contagio de una tos gripal. La caída sacó a la luz la fragilidad del cuerpo humano. Con ella vinieron las enfermedades, las dolencias, las disfunciones y las discapacidades. A veces aparecen desde el momento de la concepción, a veces se desarrollan con el tiempo, a veces aparecen en un instante. Sin importar cómo vengan, los efectos de la caída son evidentes. Al igual que Eva comió del fruto para buscar una esperanza mejor que su Dios, nosotras buscamos esperanza donde quiera que podamos encontrarla, porque dudamos que un buen Dios pueda permitir el sufrimiento. Por lo general, abrigamos esperanza en nosotras mismas, como Eva, ansiosas de controlar el futuro y creyendo que podemos descubrir la sanidad por nosotras mismas,
nos convencemos de que somos la esperanza de éxito para nuestros hijos. Entonces, desenfundamos nuestras espadas y nos preparamos para la batalla, listas para pelear hasta la muerte o hasta vaciar la cuenta bancaria y agotar las opciones. En el proceso, cruzamos los dedos y esperamos lo mejor. El progreso tiene altibajos. Cuando se atiende un problema, aparece otro. A veces no hay solución, de modo que aprendemos a vivir de otra manera. Puesto que nuestra esperanza está en arena movediza, nuestros corazones están en una agitación continua. Nos debatimos entre la pena y la dicha. Nuestra actitud y nuestra perspectiva dependen de apuntar a un blanco que no para de moverse. Estamos cansadas, frustradas y sin gozo. No podemos garantizar nuestros mejores esfuerzos, ni la mejor atención médica, ni siquiera en el progreso de nuestro hijo. Y no tardamos en empezar a sentir que en esta vida no tenemos esperanza. Redención, una esperanza viva. En medio del suceso más desolador para toda la humanidad, que fue el rechazo de Dios por parte de Adán y Eva, Dios ofreció esperanza. Cuando maldijo la tierra, Dios incluyó una promesa, una frase premonitoria que lo cambia todo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esperanza, no para materializarse en ese momento, sino para una promesa para el futuro. Dios no quitó al instante los efectos de la caída, rescatándolos de inmediato. Antes bien, se toma su tiempo para soplar vida en algo que está muerto. Él sacó a Adán y a Eva del huerto, permitiéndoles vivir y sentir las dolorosas repercusiones de la caída. Con el tiempo, ellos se aferraron a la promesa de Dios de que un día un hijo de Eva aplastaría a Satanás y el pecado. Adán y Eva nunca conocieron a su rescatador en su vida sobre la tierra, y Adán vivió más de 900 años. Sin embargo, vivieron con la esperanza en la promesa de Dios de redimirlos. Cada noche, cuando veían ponerse el sol en el oeste, hacia Edén, probablemente lloraban su vida pasada, pero no lloraron sin esperanza. Ellos creyeron y confiaron que un día iban a regresar a un Edén mejor. Su esperanza no fue una esperanza vaga, una ilusión, un quizá, sino una esperanza segura y confiada de que algo iba a suceder en el futuro. Su esperanza era una persona, pero no cualquier persona. Era una esperanza en una persona perfecta, Jesucristo. A este lado de la cruz sabemos que Él vino y cumplió la profecía que escucharon Adán y Eva, aplastando la cabeza de la serpiente con su muerte y su resurrección al tercer día. Todavía vivimos en el intermedio, esperando la consumación definitiva del plan de Dios, cuando entraremos en un paraíso más perfecto que el Edén. Por ahora, vivimos hoy con la esperanza de que esta vida no lo es todo. Hay un propósito más grande para lo que experimentamos aquí. Consumación, vida eterna con esperanza eterna. Algún día viviremos otra vez con nuestra esperanza. Cuando Dios traiga la restauración de todas las cosas, nunca volveremos a sentir el pesar, el dolor y la aflicción de la caída. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vaya promesa que infunde esperanza. En aquel día, todas las discapacidades y diferencias serán sanadas por completo. No habrá más medicamentos, cirugías, terapias ni citas médicas. No habrá más temores en la noche acerca de cómo los otros niños van a aceptar a tu hijo, ni estarás preocupada si lo que haces, lo que dices, lo que pagas es suficiente. Ya no tendrás que sopesar las opciones disponibles de tratamiento médico ni los posibles efectos secundarios.
No habrá más necesidad de médicos ni enfermeras, porque el gran sanador caminará entre nosotros. Esperanza en el propósito, no en la causa. Yo confieso que sí comí sushi una vez cuando estaba embarazada, y ese fue el primer embarazo en el que usé una almohada especial. ¿Pudo eso ser la causa? Susurré en actitud dubitativa a mi esposo, exprimiendo el cerebro pensando cómo era posible que mi hija hubiera terminado con un diagnóstico tan extraño. Hice lo mismo cuando le recetaron lentes a mi hijo, cuando tuvo varias cirugías y terapias para sus ojos, y cuando supimos que tendría problemas de vista toda la vida. Y lo hice cuando mi hijo del medio experimentó un retraso en el habla y nos enteramos de que tenía problemas auditivos. ¿Qué hice mal? ¿Es mi culpa? ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Sin importar cuándo o cómo sucedió, saber que tu hijo será diferente a sus compañeros en el desarrollo es algo que produce dolor, angustia y el clamor desesperado de una madre que pregunta: ¿por qué, Dios? ¿Qué hago ahora? Esta pregunta es normal y está bien hacérsela a Dios. La Biblia no elude esas preguntas difíciles. Eso me consuela en gran manera. Los discípulos incluso preguntaron esto con respecto a un hombre ciego. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ellos dieron por hecho que debió ser el pecado del hombre o el de sus padres. Con toda seguridad era culpa de alguien. Sin embargo, Jesús dijo algo inesperado. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En esencia, Él les dice a sus discípulos: no es por causa del pecado de ellos. Ahora dejen de concentrarse en la causa y empiecen a enfocarse en el propósito. ¿Por qué sucedió esto? Para que Dios se glorifique. Si eres madre y enfrentas los desafíos de un niño diferente, hay un propósito en ello. Dios obra en la vida de tu hijo y por medio de esos desafíos para manifestar su gloria. Y Él obra en ti también. Las obras de Dios no solo se manifiestan en la persona que es diferente. Las obras de Dios también se manifiestan a través de ti en tanto que las cuidas en el día a día. Cuando manifiestas misericordia al arrullarla por 7ª vez en medio de la noche. Cuando eres paciente y amable frente a comportamientos erráticos e inusuales en público. Cuando declaras la gracia de Dios en tu vida cada vez que alguien te pregunta cómo logras sobrellevarlo. La manera en que respondes e interactúas con la discapacidad, la enfermedad o la conducta de tu hijo tiene un significado más profundo. En el proceso de asimilar y enfrentar un diagnóstico con esperanza en Dios, en medio de las preguntas, los malentendidos y la angustia, tú manifiestas las obras de Dios frente a la vista de todos los que te rodean. Obras que dan vida, infunden esperanza, llenan de gracia, inspiran compasión, reestructuran el corazón, estallan en gloria y repelen el pecado. Una esperanza que santifica. La dificultad y los cuestionamientos tienen la capacidad de empujar con fuerza la incredulidad, revelando nuestras dudas, nuestros temores, nuestra amargura y la verdadera naturaleza de nuestra fe. Queremos soluciones rápidas a nuestros problemas, pero Dios nos ofrece soluciones lentas porque aprendemos despacio. Dios no te pide que cierres tus ojos, que te precipites y esperes lo mejor mientras navegas las profundas aguas del cuidado de tu hijo. Tampoco te promete que hará desaparecer los océanos que tienes por delante. En cambio, promete que estará contigo siempre. No temas, porque yo estoy contigo. Batallar y soportar con paciencia producen santificación. Nos obligan a mirar más allá de nosotras mismas y de nuestras circunstancias y a decidir si realmente creemos que lo que Él dice es verdad.
y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él guarda las almas de sus santos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jamás le negaré mi amor, ni mi fidelidad le faltará. Yo hago nuevas todas las cosas. Si eres como yo, ansías el día cuando Dios haga realidad esa promesa para tu hijo. Sin embargo, este debería ser también el clamor de tu corazón para ti misma. Así como tu hijo tiene una necesidad más profunda que su discapacidad, tú tienes una necesidad profunda de sanidad para tu corazón. Con frecuencia nos sentimos tentadas a poner nuestra esperanza en el progreso de una terapia, en una estadística, en una diligencia en la búsqueda de atención médica o en la administración de los medicamentos. Pero gracias a Cristo, nuestra esperanza puede al fin descansar en nuestro Dios inmutable, en su plan perfecto y en la fidelidad de su palabra. Predícate a ti misma esta verdad cada día. Justo cuando piensas que lo tienes todo resuelto, olvidas. Puesto que eres humana como yo, sé que tienes una memoria limitada. Cuando te despiertes, recuérdate a ti misma la historia. Recuérdate a ti misma quién es tu roca eterna. Recuerda la columna de nube y de fuego, el alfarero, la zarza ardiente, el jinete del caballo blanco. Repite para ti misma el mensaje del Evangelio cuando enfrentes nuevos desafíos, descubras nuevas preguntas, celebres nuevos logros y experimentes nuevas dificultades. Donde quiera que te encuentres en el viaje con tu hijo, aférrate a la esperanza verdadera y duradera y cree en las promesas de Dios, aun cuando no entiendas. Recuérdate a ti misma que hay un propósito más grande en acción. Confía en el proceso largo de Dios de hacerte crecer en la fe mientras imprime lentamente verdad en tu alma. Haz manifiestas las obras de Dios delante de quienes te rodean, viviendo por fe y con esperanza en la gran historia de Dios que va a completarse, sabiendo que el sol no se pondrá para siempre en el Edén. Mientras esperamos con esperanza.